Hay noches en que el alma no duerme, aunque el cuerpo esté inmóvil. Noches en que lo onírico se convierte en un portal, y lo que parecía ser un simple sueño se transforma en una vivencia extraña, envolvente, desconcertante. Caminas por calles de piedra gastada, con vestiduras que no reconoces, saludando a personas cuyas caras jamás viste, pero que tu corazón identifica como si fueran parte de ti. Hablas en un idioma que no comprendes al despertar, pero que en ese instante fluía con naturalidad, como si hubiera sido tu lengua natal por décadas. Y entonces, al abrir los ojos, un estremecimiento recorre tu columna. ¿Cómo es posible haber soñado con tanto detalle algo que jamás viviste? ¿Y por qué, al recordarlo, sientes saudade de un tiempo que racionalmente nunca existió? Estos susurros, que emergen desde lo profundo de nuestros sueños, no son producto del azar ni de la fantasía. Muchos creen que son mensajes de otras dimensiones, fragmentos de existencias que el alma ha vivido antes de encarnar en esta vida. Según Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente y uno de los psíquicos más estudiados del siglo XX, los sueños no son simples procesos mentales, sino canales sagrados donde el alma puede revivir experiencias de otras vidas. Cayce, en sus trances mediúmnicos, reveló detalles precisos de vidas anteriores de cientos de personas, conectando dolencias actuales, miedos y talentos con eventos ocurridos en encarnaciones pasadas. Para él, todo lo que somos hoy es el resultado de lo que ya hemos vivido. Y no solo en esta vida. Antes de que continuemos, dime, ¿y si ese sueño que nunca olvidas no fuera un simple sueño, sino una memoria de otra vida? ¿Por qué algunas personas, lugares o épocas te provocan una sensación tan intensa como si ya los hubieras vivido? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. Cayce enseñó que el alma lleva consigo una memoria etérica, un registro vibratorio que no se borra con la muerte física. Esta memoria puede aflorar durante el sueño, especialmente cuando el alma se encuentra libre de las limitaciones del cuerpo. En este estado de libertad, muchas veces sin darnos cuenta, nuestra conciencia navega hacia otras épocas, otras culturas, otras identidades. Es como si el velo entre mundos se adelgazara lo suficiente para permitir un vistazo más allá del tiempo. Algunas personas relatan sueños vívidos donde experimentan guerras, nacimientos, amores intensos o muertes trágicas. Al despertar, sienten emociones profundas, llanto, nostalgia, angustia, que no encuentran explicación racional. ¿Cómo se puede llorar por alguien que jamás existió, al menos en esta vida? Hay relatos documentados de personas que, tras un sueño específico, descubrieron nombres de lugares antiguos que nunca habían escuchado antes y que luego pudieron comprobar que realmente existieron. Una mujer soñó durante semanas con un templo egipcio y un sacerdote de nombre Amjos. Desconcertada, investigó el nombre y encontró registros históricos precisos de un sacerdote con ese nombre que vivió en Tebas durante el reinado de Amenhotep II. Otro hombre, en sus sueños recurrentes, hablaba una lengua extraña. Con la ayuda de un lingüista, descubrió que era un dialecto antiguo de la India, uno que él jamás había estudiado. ¿Coincidencias? ¿O fragmentos de su memoria espiritual emergiendo en la noche? Edgar Cayce también advertía que estos recuerdos no afloran al azar. El alma muestra lo que necesita sanar, comprender o liberar. Así muchas veces los sueños revelan no escenas de gloria o poder, sino de errores, culpas, heridas no resueltas. Una mujer bajo la orientación de Cayce soñó repetidamente con un niño al que no podía salvar de un incendio. La angustia era insoportable. En sus sesiones se reveló que en una vida anterior ella había causado accidentalmente la muerte de su propio hijo en un fuego. Ese recuerdo, al salir a la luz, permitió que finalmente lo enfrentara y encontrara el perdón.
Los sueños, entonces, se convierten en espejos del alma, espejos rotos donde cada fragmento refleja una parte olvidada de nuestra existencia eterna. A veces, esos fragmentos son suaves y luminosos, un amor perdido que vuelve a abrazarte, una canción ancestral que oyes en el viento, un atardecer visto desde una montaña que no existe más. Pero otras veces lo que ves es oscuro, intenso, perturbador, un grito que aún retumba, un acto que nunca debiste cometer, una despedida que aún no ha sanado. Y cuando el alma muestra esas escenas, lo hace porque está lista para recordarlas y para transformarlas. No todos los sueños son puertas a vidas pasadas, pero hay ciertos signos que no se deben ignorar. Intensidad emocional desproporcionada, repetición frecuente, detalles históricos concretos, sensaciones físicas al despertar como dolor en lugares específicos del cuerpo o una tristeza inexplicable que dure todo el día. Casey recomendaba anotar todos los sueños al despertar, sin filtros, para analizarlos posteriormente. Según él, con práctica, paciencia y sensibilidad, uno puede descubrir patrones claros, hilos que conectan encarnaciones pasadas con los desafíos actuales. Así, los sueños dejan de ser un misterio caótico y se convierten en un mapa silencioso que guía el alma de regreso a su verdad. Hay quienes temen estos recuerdos porque intuyen que no todos revelarán belleza, pero aún los recuerdos más oscuros tienen un propósito: la evolución. Como decía Casey, nada ocurre por casualidad, todo es parte del alma en su intento de volver al hogar. Y cuando el alma empieza a recordar, lo hace no para castigar, sino para iluminar, porque lo que no se recuerda, se repite, y lo que se recuerda con conciencia, se puede transformar. Así, cada noche, al cerrar los ojos, puede que no solo estés entrando en el descanso, puede que estés abriendo una puerta, puede que sin saberlo, estés regresando. Los sueños como puertas dimensionales. Hay una frontera invisible que separa lo que llamamos vigilia del mundo onírico, una delgada línea que, al cruzarla, nos sumerge en un universo donde el tiempo no fluye como lo conocemos, donde las leyes físicas se desvanecen y lo imposible se torna cotidiano. En ese espacio etéreo, los sueños se convierten en mucho más que imágenes mentales. Son portales, puertas que se abren a otras dimensiones, a otras realidades, a otras vidas. Mientras el cuerpo duerme, la conciencia se libera, viajando a través de planos sutiles en los que el alma recuerda quién fue, quién es y lo que aún está por ser. La ocultista y medium Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, dedicó gran parte de su vida a desentrañar los misterios del alma y del universo. En sus escritos más importantes, como La Doctrina Secreta e Isis sin velo, Blavatsky afirmaba que el ser humano no es solo cuerpo y mente, sino una compleja combinación de 7 cuerpos o principios, entre ellos el cuerpo astral y el mental superior. Durante el sueño, cuando la conciencia abandona momentáneamente el cuerpo físico, es el cuerpo astral el que toma protagonismo y se desplaza a través de los planos invisibles. Según ella, en este estado, el alma puede acceder al llamado plano acásico, un archivo cósmico donde están registradas todas las experiencias, pensamientos y emociones de cada ser viviente, pasadas, presentes y futuras. ¿Y si los sueños no fueran más que la manera en que nuestra mente limitada intenta interpretar estos viajes? ¿Y si ese mar de símbolos, emociones intensas y escenas extrañas que vivimos al dormir no fueran producto del azar, sino la traducción imperfecta de realidades que el alma está explorando? Hay sueños que no se olvidan, sueños que nos despiertan con el corazón acelerado, con lágrimas en los ojos o con una sensación de haber tocado algo sagrado o prohibido. Blavatsky llamaba a estos momentos desplazamientos conscientes, en los que el alma, libre de la prisión del cuerpo, se encuentra con verdades que la mente aún no está lista para comprender. Un caso que ha sido estudiado por teósofos y místicos relata la experiencia de un hombre que, noche tras noche, soñaba con una ceremonia en un templo hindú. Él era un sacerdote. Recordaba el olor del incienso, los cantos, el calor de las lámparas de aceite. Al investigar, descubrió que ese templo existía realmente en Varanasi, India, aunque él nunca había estado en ese país. Alguien podría pensar en coincidencia,
Pero los detalles eran tan precisos que ni los guías locales podían explicarlo. ¿Fue una vida pasada? ¿Un acceso espontáneo a otra dimensión? ¿Un desdoblamiento astral? Para Blavatsky, no hay separación entre estos conceptos. Todo forma parte de la gran red de experiencias que el alma necesita vivir para su evolución. Durante los sueños, el alma puede encontrarse con seres de otras esferas, recibir enseñanzas, advertencias o revelaciones. Blavatsky describía estos encuentros como visiones veladas, que aunque parecen caóticas al despertar, en realidad poseen una lógica espiritual que va más allá del entendimiento humano. Muchas personas relatan haber soñado con figuras luminosas que les hablan en lenguas extrañas, pero comprensibles en el momento. Otras con seres queridos fallecidos que les transmiten mensajes, consuelos o incluso profecías. Algunas regresan con el conocimiento espontáneo de símbolos esotéricos, nombres de antiguas civilizaciones o habilidades que nunca estudiaron. ¿Es esto fantasía o es la señal de que, en el sueño, se ha cruzado un umbral invisible? Blavatsky advertía, sin embargo, que no todos los sueños provienen del alma elevada. Muchos son meros reflejos del cuerpo emocional o del ego, y por tanto carecen de profundidad espiritual. La clave, decía ella, está en el nivel vibratorio desde el que surge el sueño. Los sueños más trascendentales se producen cuando la conciencia se eleva más allá del cuerpo astral inferior, alcanzando los planos del manas superior, donde reside la verdadera identidad espiritual. En esos planos no solo se recuerdan vidas pasadas, también se entrevé el propósito de la vida presente. Algunos sueños funcionan como espejos del karma, muestran escenas simbólicas que representan deudas espirituales, vínculos no resueltos o decisiones que arrastramos desde otras existencias. Un hombre que sueña con ser condenado injustamente puede estar reviviendo el dolor de una vida anterior en la que fue víctima de traición. Una mujer que sueña con ahogarse en un río cada noche puede estar enfrentando el trauma de una muerte pasada. No se trata de castigo, sino de sanación, porque al mirar cara a cara esos recuerdos, aunque vengan disfrazados de imágenes confusas, el alma empieza a liberar su carga. En otros casos, los sueños ofrecen vislumbres de lo que aún no ha sido vivido. Blavatsky creía en la capacidad del alma no solo de viajar hacia atrás en el tiempo, sino hacia adelante, accediendo a posibilidades futuras inscritas en los campos sutiles de la Akasha. Así, hay quienes sueñan con decisiones que aún no han tomado, caminos que aún no han recorrido, personas que aún no han conocido y luego, sin saber por qué, sienten que ya vivieron ese momento cuando finalmente ocurre. En esta danza entre lo real y lo invisible, los sueños se revelan como mucho más que procesos mentales. Son mapas espirituales, son lenguajes que el alma utiliza para guiarse a través de la oscuridad de la materia. Y tal como Blavatsky nos enseñó, cuando dormimos, no descansamos, viajamos, exploramos dimensiones que escapan al tiempo, al espacio y a la lógica. Y al despertar, todo lo que queda es una huella, un susurro, una vibración, un eco, una señal de que estuvimos allí, aunque no podamos explicarlo. Terapia de regresión, despertando los fantasmas del alma. No hay silencio más estremecedor que el que precede al momento en que el alma empieza a recordar. Es como si una puerta antigua, oculta en la profundidad de la conciencia, comenzara a abrirse lentamente, liberando una oleada de emociones, imágenes y sensaciones que, aunque no reconocidas por la razón, son profundamente familiares para el corazón. La terapia de regresión es ese umbral, una herramienta que, bajo la guía cuidadosa de un terapeuta entrenado, permite a la persona sumergirse en los abismos de su historia espiritual, atravesando el velo del tiempo hasta alcanzar los recuerdos enterrados de vidas pasadas. Pero lo que allí se encuentra no es siempre luz. Muchas veces, lo que se despierta son fantasmas, entidades del pasado que claman por ser vistos, entendidos, perdonados. En sesiones de regresión profunda, no es raro que el paciente comience a describir escenas que no vivió en esta encarnación. Una joven, por ejemplo, puede relatar con lágrimas cómo fue condenada como bruja en la Edad Media, sentir el fuego en la piel, el olor del miedo, la traición de los que alguna vez llamó amigos. Un hombre puede gritar en trance, reviviendo su última batalla como un soldado romano, con la lanza aún en la mano, y la culpa de las vidas que tomó. Estas visiones no surgen de la imaginación, dicen los estudiosos, surgen del alma, surgen de una memoria etérica que, como defendía Chico Xavier, permanece viva, aunque la carne haya desaparecido hace siglos.
Chico Xavier, el médium brasileño más prolífico del siglo XX, fue testigo de numerosas manifestaciones espirituales en las que entidades desencarnadas narraban sus vidas pasadas, muchas veces reconociendo en sus actuales dolores, enfermedades o dramas emocionales la consecuencia de sus acciones pretéritas. En sus libros psicografiados, como los célebres dictados del espíritu André Luis, se describe con detalle cómo el espíritu carga consigo, después de la muerte, no solo recuerdos, sino impresiones energéticas, heridas no sanadas y compromisos kármicos que siguen influyendo en su próxima reencarnación. Estas cargas, cuando no se reconocen, se manifiestan como bloqueos en la vida presente. Es allí donde la terapia de regresión se convierte en un faro. Ilumina lo olvidado para que pueda ser transformado. Durante las sesiones, muchos pacientes acceden a memorias que explican traumas actuales. Una mujer con pánico al agua recuerda haber muerto ahogada durante una tormenta en el siglo XVIII. Un joven con una inexplicable culpa constante revive una vida como verdugo en la Francia revolucionaria. No se trata solo de observar escenas, es revivirlas con tal intensidad emocional que el alma puede finalmente liberarse del ciclo de repetición. Tal como Chico Xavier afirmaba, el dolor que no se comprende se repite. Y cuando se logra comprender el origen del sufrimiento, nace la posibilidad de curación. Pero no todos los recuerdos emergen con claridad. Algunos vienen en fragmentos. Una palabra antigua que resuena sin sentido. Un nombre que causa escalofríos. Una imagen fugaz de una ciudad desconocida que provoca una angustia inexplicable. A veces, el alma no está lista para recordar todo de una vez. Va mostrando lo que es necesario, lo que está listo para ser integrado. Chico Xavier escribía que la espiritualidad superior vela para que el alma no se enfrente a verdades que aún no puede sostener. Por eso cada terapia de regresión es única. Algunas personas acceden a memorias completas, otras apenas a símbolos o emociones. Pero en todos los casos, el alma se mueve, y eso ya es una revolución silenciosa. Hay casos extraordinarios documentados en los que la regresión no solo ha traído comprensión espiritual, sino también sanación física. Personas que sufrían dolencias crónicas inexplicables relataron bajo regresión accidentes o heridas sufridas en vidas anteriores, y tras el reconocimiento y liberación emocional del evento, el dolor desapareció. La ciencia médica aún no logra explicar este fenómeno, pero los terapeutas del alma saben que el cuerpo somatiza lo que el espíritu calla. Cuando el espíritu habla, el cuerpo escucha. En la práctica mediúmnica de Chico Xavier, muchos espíritus comunicaban sus procesos post-mortem, narrando cómo tardaban años, incluso siglos en comprender que habían reencarnado una y otra vez, repitiendo patrones de culpa, violencia, miedo o adicción. Algunos contaban cómo el odio por quienes los lastimaron en otras vidas los llevaba vida tras vida a reencontrarse con ellos en nuevos roles. El hijo que maltrata era antes el padre castigador, la esposa traicionada antes el amante infiel. La terapia de regresión permite vislumbrar esa danza kármica con una claridad que conmueve, duele y transforma. Pero no es un camino fácil. A veces lo que se ve es insoportable. Hay quienes abandonan las sesiones llorando, con el corazón en ruinas. Verse a uno mismo cometiendo atrocidades, abandonando a quien amaba, muriendo en el exilio puede romper estructuras mentales profundamente arraigadas. Pero es en esa ruptura donde comienza el renacimiento. Porque no se trata de castigar, sino de redimir. No se trata de revivir el horror, sino de enfrentarlo y liberarlo. Como enseñaba Chico Xavier, nadie puede cambiar su pasado, pero todo espíritu tiene el derecho de rehacer su destino. Así, cada sesión de regresión se convierte en un rito sagrado, una ceremonia silente en la que el alma por fin se atreve a mirar de frente sus heridas más antiguas, algunas tan viejas que ya habían sido olvidadas, otras tan profundas que aún sangran en la vida presente. Y en ese acto valiente de recordar, algo comienza a cambiar para siempre. Los signos que ya están en tu vida actual. Hay huellas que el alma no puede esconder, aunque el cuerpo haya cambiado de forma y el tiempo haya borrado sus memorias conscientes.
Son señales sutiles, a veces dolorosas, a veces reconfortantes, pero siempre reveladoras. Están ahí, latentes, como ecos del pasado que vibran silenciosamente en la existencia actual. No son sueños ni alucinaciones, son rastros espirituales de otras vidas, expresándose de 1000 maneras diferentes en tu día a día. La forma en que reaccionas ante ciertos lugares, las personas que inexplicablemente te provocan ternura o aversión, los talentos que florecen sin explicación racional, los miedos que arrastras sin causa aparente. Todo eso podría ser parte de un mapa mayor, el de tu historia espiritual. Allan Kardec, codificador del espiritismo y uno de los investigadores más lúcidos de los fenómenos de la reencarnación, escribió extensamente sobre cómo las vidas anteriores influyen directamente en el presente. En el libro de los espíritus, los guías espirituales explican que el alma, al encarnar, no borra por completo sus vivencias anteriores, sino que las almacena en los niveles más profundos de su conciencia. Aunque la mente carnal no acceda fácilmente a esos recuerdos, estos se manifiestan a través de inclinaciones, emociones, intuiciones y comportamientos. Así, una persona puede sentir un amor incondicional por una cultura extranjera, como si ya hubiese vivido en ella. Puede temer oscuridades, alturas o cuerpos de agua sin haber tenido nunca experiencias negativas con ellos. O puede sentir una conexión tan poderosa con ciertos individuos que escapa a toda lógica. Los espíritus que colaboraron con Kardec revelaron que muchas fobias modernas tienen raíces en traumas de otras encarnaciones. El niño que llora cada vez que entra al mar podría haber sido un marinero naufragado. La mujer que siente una angustia insoportable al ver fuego podría haber sido víctima de una ejecución pública. El hombre que se encierra en sí mismo por miedo a ser juzgado, quizás vivió bajo la Inquisición, perseguido por sus creencias. Estas emociones no son meras invenciones de subconsciente. Son memorias emocionales no resueltas que la nueva vida trae consigo como parte del proceso de sanación y aprendizaje. También existen los talentos espontáneos, aquellas habilidades que surgen desde la infancia sin ningún tipo de instrucción previa. Niños que tocan instrumentos con maestría, que dibujan con técnica avanzada o que hablan idiomas sin haberlos estudiado. Para el espiritismo, estos dones no son coincidencias genéticas ni meros caprichos del azar. Son vestigios de conocimientos adquiridos en otras existencias, dones del espíritu que no se pierden con la muerte física. Kardec citó numerosos casos de niños prodigio en Europa y América que, al ser investigados, demostraban poseer un bagaje intelectual o artístico que no correspondía con su edad ni con su entorno. Lo que parecía un misterio, para los espíritas era apenas una confirmación. El alma lleva consigo todo lo que ha conquistado. Pero no solo los talentos o las fobias son señales del pasado. Las relaciones humanas, muchas veces complejas y cargadas de emociones intensas, también son reflejo de vínculos que se arrastran desde otras vidas. Kardec afirmaba que los espíritus se reencarnan en grupos, retornando una y otra vez juntos para continuar sus procesos de evolución, reparación o amor. Por eso hay personas que, al conocerlas, sentimos como si siempre hubieran estado con nosotros. Un extraño que provoca una sensación inmediata de confianza, un amor que arde desde el primer encuentro, un enemigo que parece conocernos mejor que nosotros mismos. Estos lazos, muchas veces inexplicables, no nacen en el presente. Son reencuentros, son almas que vuelven a cruzarse en escenarios distintos, pero con misiones similares. Incluso las dolencias físicas pueden ser expresión de heridas espirituales no cicatrizadas. Allan Kardec abordó el tema en El Evangelio según el Espiritismo, explicando que algunas enfermedades, lejos de ser castigos, son oportunidades de redención. El alma, al encarnar, acepta cargar con determinados desequilibrios como forma de reparar actos pasados o para enfrentar pruebas que la ayudarán a crecer moral y espiritualmente. Así, quien nace con una discapacidad, una afección genética o una fragilidad orgánica, no lo hace por azar, sino como parte de un plan mayor que responde a las leyes de causa y efecto. La medicina puede no hallar explicación, pero el espíritu, en su sabiduría profunda, sabe por qué eligió ese cuerpo y ese camino. Las sincronicidades también son señales poderosas, momentos en los que parece que el universo conspira para mostrarte algo que tu alma ya sabe.
libros que aparecen en el momento justo, personas que dicen palabras que resuenan como verdades olvidadas, lugares que visites por primera vez pero que te resultan conmovedoramente familiares. En estos instantes, la dimensión espiritual se filtra a través del velo de lo cotidiano, y lo eterno se manifiesta en lo efímero. Son guiños del alma, recordatorios de que hay más en ti de lo que puedes ver. Y a veces todo esto se combina en una sensación silenciosa, pero persistente, la de no pertenecer del todo a esta época, a este mundo, a esta identidad. Hay quienes caminan por la vida sintiéndose forasteros en su propia casa, como si su verdadero lugar estuviera en otro tiempo, en otro cuerpo, en otra historia. Esta melancolía sin nombre, este anhelo profundo, es una de las señales más puras de que el alma recuerda, aunque no sepa cómo explicar lo que siente. Porque el alma no olvida, solo espera el momento adecuado para revelar lo que siempre estuvo ahí. El encuentro con tu otra vida, el momento de la verdad. Hay momentos en la vida en los que el alma parece abrir una puerta secreta, una que permanecía oculta tras velos de tiempo, miedo y olvido. Es en ese instante, a veces durante un sueño lúcido, otras veces mediante una experiencia espontánea o una regresión guiada, cuando el individuo se encuentra cara a cara con su otra vida, aquella existencia que no forma parte de su biografía oficial, pero que vibra con fuerza en el tejido oculto de su espíritu. El momento de la verdad no es simplemente una revelación, es un terremoto emocional y espiritual que sacude todas las certezas e impone un nuevo orden en lo más íntimo de la conciencia. El reencuentro con el yo del pasado no es como ver una película antigua, es como si el propio cuerpo y alma volvieran a habitar el escenario de antaño, sintiendo el dolor, el amor, el miedo y la culpa como si fueran de hoy. Para muchos, ese momento llega de forma silenciosa pero profunda. Es cuando se mira a los ojos de alguien y se siente una familiaridad abrumadora, como si aquella alma ya hubiera habitado tus días, o cuando se pisa una ciudad nunca antes visitada y el corazón se acelera, como si cada piedra del suelo reconociera tu presencia. Esas son solo algunas puertas por las cuales el pasado se infiltra en el presente. Sin embargo, hay quienes atraviesan esas puertas mediante la mediumnidad, como fue el caso emblemático de Céarigo, el médium brasileño que se hizo conocido por canalizar a un espíritu llamado Dr. Fritz. Ese espíritu, según relatos, sería un médico alemán fallecido durante la Primera Guerra Mundial. Arigó, un hombre simple, sin formación médica, realizaba procedimientos quirúrgicos y diagnósticos complejos con precisión inexplicable, lo que levantaba la hipótesis de que su alma cargaba registros profundos, tal vez incluso memorias, de vidas anteriores ligadas a la medicina. El caso de Céarigo nos hace reflexionar. ¿Y si los dones inexplicables que algunas personas demuestran, como hablar lenguas desconocidas, tocar instrumentos sin haber aprendido nunca, o sentir dolores que no pertenecen a ningún diagnóstico, fueran en realidad vestigios de experiencias de otras encarnaciones? Ese encuentro con el yo pasado puede llegar en forma de talento, pero también puede llegar en forma de dolor. Hay quienes sufren con fobia sin causa aparente, como pánico a ahogarse, al fuego o a las alturas, y solo al sumergirse en su historia espiritual, descubren que esos miedos son ecos de muertes traumáticas en vidas anteriores. Durante el momento del reencuentro con una vida pasada, la emoción se apodera del cuerpo como si fuera imposible distinguir el ahora de lo que fue. La sensación de déjà vu se transforma en una avalancha de recuerdos que no fueron vividos en esta existencia, pero que surgen con tal nitidez que es imposible descartarlos como mera imaginación. Muchas personas relatan oír sonidos, percibir olores e incluso sentir en la piel el toque de alguien que solo existió en el pasado, como si el alma reviviera un capítulo inacabado, esperando resolución. En muchos relatos mediúmnicos, especialmente en Brasil, donde la espiritualidad se entrelaza con lo cotidiano, es común que los médiums revelen detalles de la vida pasada de alguien con precisión y profundidad, desencadenando un proceso de sanación que va más allá de la mente. Cuando el espíritu encuentra su origen en el pasado, el alma puede finalmente comprender los porqués de los dolores actuales, por qué la ausencia de un padre nunca cicatrizó, por qué la relación con un hermano es tan turbulenta o por qué ciertas decisiones parecen inevitables. El pasado no determina, pero influye. Y al reconocerlo, el alma se libera de las cadenas invisibles que le impedían avanzar. Céarigo también enfrentaba constantes persecuciones y dudas de la sociedad.
pero su entrega a la misión espiritual y a las memorias que canalizaba sirven como ejemplo de la fuerza del reencuentro con la otra vida. Él no solo vivía su encarnación presente, sino que también acogía y se alineaba con las vibraciones de existencias anteriores, transformando su dolor y duda en servicio y sanación. Y es esa transición, de la sombra a la aceptación, del miedo al propósito, la que marca el verdadero punto de giro en el reencuentro con la otra vida. Hay relatos impresionantes de personas que, durante una sesión de regresión o contacto mediúnico, se ven llorando por algo que no saben nombrar. Un amor perdido hace siglos, un hijo que murió en otro tiempo, un error cometido bajo otro nombre. El alma llora no por el presente, sino por un pasado que finalmente fue recordado. Y ese momento, por más doloroso que sea, es un portal de sanación profunda. El sufrimiento reconocido es medio camino hacia la liberación. El momento de la verdad también desafía la lógica. ¿Cómo aceptar que ya fuiste otra persona, que cometiste errores, que amaste intensamente o que fuiste víctima de grandes injusticias? La mente racional resiste, pero el espíritu reconoce, y es en ese conflicto donde nace la verdadera transformación. No hay manera de volver atrás después de un encuentro con tu otra vida. Algo cambia, algo se alinea. Lo que parecía desorden comienza a tener sentido. Las piezas encajan, y aunque no se comprenda todo, hay una certeza silenciosa de que algo profundo ha sucedido, algo que está esperando ser recordado desde hace mucho, mucho tiempo. El camino de regreso. Un alma más consciente. La oscuridad no siempre significa ausencia de luz. A veces, es el momento justo antes del amanecer. Y para un alma que ha tocado las puertas del recuerdo profundo, que ha sentido en su pecho los ecos de una vida olvidada, comienza entonces un retorno silencioso, transformador. No se trata de un viaje físico, sino de un trayecto interior, una travesía hacia una versión más despierta de uno mismo. En este proceso, cada revelación se convierte en un espejo y cada sombra en un maestro. La vida presente empieza a cambiar de tonalidad. Lo que antes parecía casual, ahora se percibe como señales. Lo que era rutina, ahora se llena de propósito. No se trata de vivir en el pasado, sino de comprender cómo el pasado vive en ti. Esa es la sabiduría que empieza a germinar. En las enseñanzas psicografiadas por Sibia Gasparetto, especialmente en obras como Ningem e de Ningem, se destaca que el alma que recuerda sus caídas y aciertos se vuelve más cuidadosa, más intuitiva, más humana. A través de los espíritus que la acompañaban, como Lucios, aprendemos que toda alma que ha atravesado el umbral de la conciencia reencarnatoria no vuelve a ser la misma. Porque ahora ve las repeticiones, los ciclos, las pruebas, y empieza poco a poco a desactivar los automatismos que antes gobernaban su comportamiento. Ya no reacciona por impulso, sino que observa, respira, elige. El alma consciente no busca la perfección, sino la coherencia. Sabe que cada paso tiene eco. Sabe que cada encuentro tiene un propósito. La conexión con vidas pasadas no siempre llega con claridad absoluta. A veces es como una neblina que se disipa lentamente. Y en ese proceso, el alma va integrando partes de sí misma que estaban adormecidas. Sensaciones, talentos, miedos, todo empieza a tener sentido. Esa fobia sin explicación, ese lugar que parecía familiar sin haberlo visitado. Esa persona que produce un amor o una rabia que no caben en esta vida, ahora se revelan como fragmentos de una historia mayor. En este retorno al centro del alma, uno empieza a sentir una profunda compasión por quienes le rodean, porque ya no ve solo cuerpos, nombres, papeles, ve espíritus, trayectorias, antiguos vínculos. Y ese ver, aunque sea doloroso, libera.
En el relato espiritual de Sibia, muchas veces encontramos personajes que al descubrir su vida pasada, enfrentan profundas crisis internas. Pero estas crisis no son colapsos, son renacimientos. Porque cuando el alma recuerda quién fue, también recuerda quién puede llegar a ser. Y se vuelve más humilde, más consciente de su sombra, más abierta al perdón. Este camino de regreso no es solitario. El alma empieza a reconocer la presencia de sus guías espirituales, de sus protectores invisibles, que siempre estuvieron allí, pero ahora pueden ser escuchados. Es común que, en este punto, la persona experimente una sensibilidad aumentada, sueños lúcidos, señales repetidas, sincronicidades. Todo parece conspirar para que ella no olvide lo que ha recordado. Pero el alma consciente también enfrenta pruebas más intensas. La vida no se vuelve más fácil, se vuelve más significativa, porque ahora ya no se puede fingir ignorancia. Cada elección pesa, cada palabra deja rastro. Sibia decía que el dolor es una forma de despertarnos a la verdad que resistimos ver. Y esa verdad puede doler, pero purifica. Cuando un alma regresa de una experiencia profunda con su otra vida, lo que ocurre no es un cierre, sino una apertura. La apertura de caminos que antes estaban bloqueados por la repetición inconsciente. La apertura de la empatía. La apertura de la escucha. La apertura a lo invisible. No es raro que después de este encuentro, las personas cambien sus hábitos, sus compañías, incluso su profesión. Es como si todo lo que antes sostenía su vida ya no tuviera raíz, porque la raíz ahora está en otro lugar, en lo profundo del alma. Sibia relataba que muchas personas, al tomar conciencia de su historia espiritual, atravesaban un duelo, el duelo de su antigua identidad, pero que después de ese duelo venía la ligereza de vivir sin máscara, la ligereza de mirar atrás sin culpa y hacia adelante con valentía. La mediumnidad, en este proceso, también puede despertarse, no necesariamente como un canal abierto, pero sí como una intuición agudizada, una sensibilidad al sufrimiento ajeno, una compasión que no se explica con lógica. El camino de regreso pasa por esa ampliación sensorial, emocional y espiritual. Es como si finalmente el alma lograra respirar con plenitud dentro del cuerpo, como si el alma dijera, ahora sí, puedo estar entera aquí. Y entonces, el alma más consciente de sí, más despierta de sus sombras, más libre de sus automatismos, empieza a caminar de un modo diferente, ya no por instinto ciego, sino por intuición, ya no por miedo, sino por sabiduría. Ese es el verdadero camino de regreso, cuando el alma decide vivir con verdad, con presencia, con luz, aún sabiendo que el mundo es oscuro, porque ahora ella misma es luz.